Fundación Carlos Slim presenta Ecos de la Naturaleza, el podcast. Murciélagos. Hoy vamos a hablar de unas criaturas que mucha gente cree son seres temibles, chupasangre y transmisores de enfermedades. ¿Adivinas quiénes son? Exacto, hablamos de los murciélagos. Platicamos con Rodrigo Medellín, un renombrado científico mexicano que nos dijo lo fascinantes que son estos seres y nos ayudó a comprender su valiosa intervención en el equilibrio de los ecosistemas y el bienestar de las personas. Para empezar, Rodrigo nos describió cómo es un murciélago visto a través de sus ojos curiosos en sus inicios científicos. Un investigador, se llamaba William López Forment, fue el primero que me puso un murciélago en la mano. Y ese fue el momento mágico en mi vida, porque yo sabía esta mala imagen pública que tienen, pero nunca me esperé ver la maravilla del animal ya en mi mano, con esas orejas enormes, una hojita nasal, un piquito en la punta de la nariz, unas alas muy delicadas, muy finas, muy bonitas, un pelaje muy fino. Y yo dije, no, pues yo de aquí soy. Y de aquí pa'l real. Vaya, vistos así, pareciera que son unos lindos animalitos y no esos seres malévolos mencionados en los mitos de la cultura popular y en la literatura, o alimañas que nadie quiere. Entonces, ¿cómo es que los murciélagos se ganaron tan mala reputación? Bueno, mira, los murciélagos son los animales más injustamente maltratados del mundo. Hay muchos animales que tienen una mala imagen pública. Las serpientes, los alacranes, las arañas, los tiburones, los murciélagos, nadie los quiere. Pero ninguno de esos hace más por nuestro bienestar diario y por el funcionamiento de los ecosistemas que los murciélagos. Y sin embargo, sigue habiendo mitos, a veces verdaderamente descabellados. Yo me acuerdo que una tía mía, cuando yo empecé, yo tendría como 15 años y llevaba murciélagos a la casa todo el tiempo, y mi tía me decía, oye niño, ten mucho cuidado con esos murciélagos porque cuando pasan con sus alas en tu cara, te van a rajar la cara, te van a cortar la cara con sus alas. ¿Qué le digo? Eso lo decía pues una tía mía con toda la autoridad que da la edad. Y de allí, bueno, hay cualquier cantidad de mitos. Digo, tú sabes muy bien que el momento en el que la imagen pública de los murciélagos se desploma por completo es cuando Bram Stoker está escribiendo su novela de Drácula allá en Irlanda, y resulta que decide hacer a su Drácula que se convierta en un murciélago para volar grandes distancias y llegar a morder a la muchacha. Y siguiendo con Drácula, en la novela hablan de vampiros y no de murciélagos. Aunque el protagonista se convierte en uno de ellos, queremos saber ¿cuál es la diferencia? Buena pregunta. El vocablo vampir viene del serbio, de Europa Central, y se refiere a seres humanos muertos que reviven en la noche y que salen a buscar gente joven para chuparles la sangre. El vocablo vampir en el continente americano no existía ese vocablo. Fue gracias a nuestro querido Bram Stoker que se vinculó con la figura de un murciélago. Entonces hoy tenemos, de las más de 1,400 especies de murciélagos que existen, hay tres solamente que comen sangre y que viven en el continente americano. Las 3 están en México y de México está Argentina. Y entonces, por extensión y por facilidad, a esos murciélagos que comen sangre les decimos murciélagos vampiros. Pero es un grupo muy particular de 3 especies de más de 1,400. Con tan poquitas especies que son hematófagas o comedoras de sangre, nos surgió la duda de cómo son la mayoría de las especies que integran a este grupo. Los murciélagos son un grupo de mamíferos verdaderamente fascinantes. Son los mamíferos más diversos en términos ecológicos, en términos morfológicos y en términos de historia natural. Los murciélagos han podido desarrollar el vuelo, son los únicos mamíferos con un vuelo verdadero.
Y esto se remonta a más o menos hace 55, 58 millones de años, cuando finalmente los murciélagos lograron conquistar el aire y volverse los alados nocturnos que hoy vemos y que en toda la ciudad y en todo el país y prácticamente en todo el mundo están presentes. Hay murciélagos en todos los continentes. El único lugar donde no vas a encontrar murciélagos son los casquetes polares de la Antártida y del Ártico. México, como tantas otras cosas, tiene la fortuna de tener más de 140 especies, es decir, más del 10% de las especies de murciélagos en el mundo viven en México. Ya que los murciélagos viven en todos lados, seguramente los has visto cerca de tu casa, o en algún parque, o entre el follaje de los árboles cuevas, o incluso en los edificios de las ciudades. Entonces, ¿por qué nos debería importar que siga habiendo murciélagos si están por todos lados? Te voy a contar 3 beneficios que recibimos cada día de nuestras vidas, gracias a los murciélagos. El primero es el control de las plagas agrícolas. Los murciélagos son los mejores controladores de plagas del mundo. Hemos hecho los cálculos que en los estados fronterizos desde Sonora hasta Tamaulipas existen más o menos de 30 a 40 millones de murciélagos de una sola especie, el murciélago guanero. Cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche. Ahora imagínate que de la noche a la mañana desaparecen esos murciélagos. Evidentemente los insectos esos se van acumulando y van terminando con las cosechas. En un mes, en 2 meses ya no tenemos cosechas. Hemos hecho muchos estudios demostrando que entre el 30 y el 40% del maíz se debe a los murciélagos, porque los murciélagos están comiendo las plagas que de otra manera se comerían ese 30 o 40. El segundo beneficio que recibimos es el de la dispersión de semillas. Hay muchos murciélagos que se alimentan de frutas. Al alimentarse de frutas, dispersan las semillas de esas frutas. Ahorita en México ya sabes que tenemos unos mercados fascinantes, maravillosos, llenos de frutas tropicales. Que el chicozapote, que el zapote negro, que el zapote blanco, las pitayas y muchas frutas más, las tenemos gracias a que los murciélagos dispersan sus semillas. Y además, los murciélagos dispersan las semillas que disparan la regeneración de las selvas. La dieta de los murciélagos incluye unas plantas que nosotros les llamamos pioneras. Son las primeras plantas que crecen cuando los seres humanos le dimos en la torre a la selva. Y el tercer beneficio que tenemos es el de la polinización. Hay muchas plantas que son ecológica o económicamente importantes que dependen de los murciélagos para su reproducción sexual o polinización. Entre ellas están los cactos columnares enormes del desierto de Tehuacán, del desierto de Sonora. Están, por ejemplo, las ceibas majestuosas, maravillosas, este árbol sagrado de los mayas, es polinizado por murciélagos. ¿Y qué te puedo decir? Si somos mexicanos, todos los mexicanos tenemos como parte de nuestra identidad al tequila. El tequila, el mezcal, el bacanora, la raicilla vienen de un grupo de plantas que se llaman los agaves o magueyes. Y esos agaves o magueyes son polinizados por murciélagos. ¡Wow! Sin murciélagos los humanos la pasaríamos muy mal, llenos de plagas de insectos, sin frutas ni granos para alimentarse como el maíz, que es básico en la dieta de los mexicanos. Ni imaginar qué pasaría si nos quedamos sin agaves para producir mezcal o tequila. A pesar de todos estos beneficios, la idea que prevalece es que los murciélagos afectan la salud de las personas. ¿Será cierto? Rodrigo nos contó varios casos en los que los murciélagos se han relacionado con enfermedades de los humanos. Yo creo que nunca en mi vida he trabajado más que en los últimos 4 años defendiendo a los murciélagos de las acusaciones injustas de que ellos nos dieron el COVID. Los murciélagos, además de que no nos dieron el COVID, son animales muy sanos.
Es muy difícil encontrar un murciélago enfermo, evidentemente, visiblemente enfermo. Eso se debe a que el sistema inmune de los murciélagos es extremadamente robusto, es muy fuerte. Esto quiere decir que los murciélagos pueden ser la clave. Si los estudiamos correctamente, encontramos la clave de por qué tienen ese sistema inmune tan fuerte y lo transferimos a los humanos. Van a ser la fuente de nuestra salud, no de nuestras enfermedades. Es cierto que como cualquier otro mamífero, ave, reptil, etc., podríamos estar en riesgo de adquirir alguna enfermedad, pero es muy bajo el riesgo. Por ejemplo, la rabia. Cuando la gente ve un murciélago, inmediatamente piensa en rabia. Bueno, quiero decirte que los casos de rabia en humanos son una proporción infinitesimal. El 99% de los casos de rabia en humanos hoy se debe a perros y gatos no vacunados. Ha habido algunas enfermedades, ciertamente, que se les han imputado a los murciélagos. Por ejemplo, un virus del sureste asiático sí llegó a los humanos vía murciélagos, porque los murciélagos llegaron a refugiarse en los árboles de mango de una granja de cerdos. Y cuando los murciélagos se alimentaban de los mangos, eran murciélagos frugívoros grandototes, de esos que les llaman zorros voladores, tiraban los mangos medio ensalivados, se orinaban y defecaban sobre los cerdos, y eventualmente los cerdos se infectaron de este virus, y luego los cerdos, al ser consumidos por los humanos, fueron a infectar a los humanos. Eso detonó que muchos países del sureste asiático empezaron a matar murciélagos, diciendo que no querían esa enfermedad, que quién sabe qué. Yo, como presidente del grupo de especialistas en murciélagos a nivel mundial, invité a mis colegas de todo el mundo a mandar cartas. No mandamos una carta con 500 firmas, mandamos 500 cartas a todos estos gobiernos explicándoles esto. Esos murciélagos también son los polinizadores de una fruta que en el sureste asiático es muy apreciada y que se llama durian. Nada más para Tailandia, el durian representa $270 millones al año. Cada durian es resultado de que un murciélago polinizó la flor. Entonces les decíamos, si ustedes empiezan a matar murciélagos, van a matar a la gallina de los huevos de oro y se van a quedar sin durian. Yo no sé si nuestras cartas fueron la razón, pero a las 2 semanas dejaron de matar murciélagos. Qué importante es tomar decisiones basadas en ciencia. Imagínense, de no haber intervenido los científicos en el caso del durian, las consecuencias económicas hubieran sido catastróficas. Además, el daño ecológico por la desaparición de los murciélagos hubiera sido tremendo, con consecuencias aún peores que solo perder una variedad de fruta. En México, Rodrigo, con un grupo de colaboradores de la UNAM, están implementando una serie de acciones para difundir la importancia de los murciélagos y combatir una de las principales amenazas a sus poblaciones: la ignorancia que va de la mano con la destrucción de su hábitat natural. Tenemos programas de educación ambiental que están presentes en 20 de los 32 estados del país, en donde trabajamos con las comunidades para contarles lo importantes, lo necesarios, lo benéficos que son los murciélagos que viven en su cueva en esa comunidad. Y así hemos logrado rescatar muchas cuevas en todo el país, y hemos tenido la suerte de que la gente se convierte en defensores de murciélagos. Otro programa que tenemos es el de los tequilas y mezcales amigables con los murciélagos. Los tequilas hoy, todavía la mayoría de los tequilas, cosechan los agaves antes de que suelten el quiote o flor, porque es cuando el agave tiene la máxima cantidad, el máximo contenido de azúcares, y por lo tanto va a producir la mayor cantidad de alcohol. Pero cuando van a replantar sus campos, utilizan los hijuelos de los agaves que crecen en la base de la planta madre, que son clones de la planta madre, que son copias genéticas exactas de la planta madre. Y habiendo hecho esta práctica por 150 años,
Hoy han perdido los agaves tequileros más del 99% de la diversidad genética. Es una receta para el desastre. Entonces, en 2015 nos reunimos con algunos productores escrupulosos, conocedores de varias generaciones de productores de tequila, y les conté esa historia. Y nos empezaron a decir, pues es que nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos decían eso, pero nosotros no lo hacemos. Le digo, pues vamos a hacerlo. Y entonces la UNAM y una organización que se llama el Tequila Interchange Project, les damos un distintivo a estos tequilas que permiten que el 5%, nada más el 5% de los agaves florezcan, y con eso les damos un holograma que va en la botella y que le dice al consumidor, este es un tequila amigable con los murciélagos o bat friendly. Y entonces ya es el consumidor el que decide que si va a comprar un tequila amigable con los murciélagos o uno que no es amigable con los murciélagos. Digo, está fácil la solución, ¿no? Y ahí lo tienen. Espero que hayan disfrutado de este episodio sobre los murciélagos tanto como yo. Hemos desmitificado algunas ideas y descubierto la fascinante verdad sobre estos increíbles mamíferos voladores. La dependencia que tenemos de ellos para alimentarnos, mantenernos libres de plagas y recibir beneficios económicos muestra nuestra vulnerabilidad y la gran responsabilidad que tenemos para proteger a sus poblaciones. Así que, la próxima vez que veas un murciélago, recuerda, no son los monstruos chupasangre de la literatura y las películas. Sigamos celebrando su presencia en la cultura popular, pero también reconozcamos su verdadero valor ecológico. Te invitamos a pasar la voz entre tus amigos para que escuchen Ecos de la Naturaleza, el podcast. Fundación Carlos Slim presentó Ecos de la Naturaleza, el podcast.